Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Interesante noticias, hoy escuchábamos aquí bueno, antes de hablar de esa parte política, han inaugurado otro parque en el campo de Parada Marte y estas son obras muy buenas, interesantes, necesarias, muy necesarias. Obras de esta naturaleza se necesitan muchas en el país y verdaderos megaparques se necesitan que den entretenimiento y esa es una buena acción. Lo que no sabía yo era que era construidas totalmente por empresa privada, porque obviamente el anuncio pareciera, y yo creía que era el gobierno central que las construía, no, es la empresa privada la que hace estas obras. Me imagino que es con la gestión del gobierno de la República, pero bien por la empresa privada. Qué bien por la empresa privada que apoye y si está financiando estas obras en un 100%, pues ni cosa mejor. Decíamos hoy temprano que esto quita de ese espejismo que tienen algunos, que los empresarios son duros, que son tacaños. Bueno, sí los hay, por supuesto que sí los hay, que son duros, son tacaños, que no se les cae nada, pero en este caso, pues están haciendo un gran gesto. Los empresarios privados apoyando esas obras en un 100%. Porque dicen que el financiamiento total viene de la empresa privada, pues es algo que es digno de felicitar. Y ojalá que se sigan construyendo parques y evitar todo tipo de politización, porque esto debe servir para unir a los pueblos, a la gente, el entretenimiento y todo lo demás, y que no sirvan como un instrumento político, porque no debe ser así. Nada debería de ser político. Hay que saber apartar campañas políticas de cosas que son netamente de gobierno o de la política vernácula. Me contaban a mí que en los programas los programas sociales del gobierno que llevan ayuda a muchas comunidades, pero yo no sabía que es que había un encargado también, que a la persona que le encargaban, digamos, de un ecofogón, estaba obligado a recolectar 25 personas, identificarlas totalmente con los programas Vida Mejor, los ecofogones y otras cosas, y esta persona, los encargados tenían que asegurarse de que las 25 personas que cada uno tiene tengan todo lo que requieran, mantenerlos felices, mantenerlos contentos. Miren qué bien, lo que pasa es que tiene un efecto político, hay una obligación política. Los 25 que lleve cada uno de los que coordinan el programa Vida Mejor están obligados a votar por el Partido Nacional y eso es lo que no debe pasar. Que tener un control, que decirle, yo le digo a Marcos, ok, vos vas a entregar las ayudas del programa Vida Mejor, que es del gobierno, que es dinero del gobierno. Entonces, pero asegurar que lleguen 25 personas, pero sí, asegúrate que las 25 personas me apoyen. Eso ya no es correcto. Eso ya no es correcto, porque entonces ya politizamos y con dinero del gobierno. Entonces, el programa Vida Mejor, los ecofogones y todo eso es algo muy bueno, pero no es bueno politizarlo. Y no es bueno comprometer a la gente, no hay que aprovecharse. Y creo que como hondureños todos debemos de tener dignidad. El hondureño, no hay que confundir la necesidad, el hambre, con los principios. Hay que tener principios en la vida. Usted no puede venderse por venderse, así nomás, no puede ser. O sea, alguien le da una ayuda, esa ayuda. Cuando le da el gobierno, recuerde que no es dinero de la bolsa del presidente. Es algo que sale del mismo pueblo hondureño. Lo que construyó el gobierno sale del mismo pueblo hondureño. No sale de otro lugar, sale de los impuestos. De esos impuestos que tanto nos quejamos, de ahí salen las obras. O sea, nada sale de la bolsa de un presidente o de un alcalde. Las bonitas obras que miramos en Tegucigalpa salen de los impuestos que pagamos. Y qué bien que miramos que las inviertan. Entonces no nos tenemos que sentir comprometidos. Es más, deberíamos de denunciar ese tipo de cosas. Y no es ético, no es moral que alguien haga política o que comprometa a un ciudadano aprovechándose de su humildad a comprometerlo a un voto y tenerlo chequeado, donde vive, su identidad, donde votó, demuestre que es esto y que está comprometido a votar por el determinado partido. Ese tipo de cosas no deben de pasar. Eso no fortalece ninguna democracia, por el contrario, la debilita la democracia. Hay que aprender a ser libre, pero sobre todo hay que aprender a ser líder. Cuando se es líder, y por eso dicen que el líder
difícilmente se hace. Digo difícilmente porque hay casos en que alguien se puede hacer un líder. La persona que nace líder es líder. Y el líder no necesita promoción. El líder tiene la virtud de poder decir sí y no le importa las consecuencias. ¿Saben por qué? Porque tiene el arte y sabe llegar a la gente. Es su capacidad. La gente lo sigue por su capacidad. ¿Han notado ustedes que sienten seguridad ante unas personas? ¿Por qué el niño siente seguridad ante sus padres? Aunque le pegue, aunque lo regañe, les peguen. Porque es su brazo protector, son sus líderes. Entonces, aunque les pegue un día, los regañen un día, les apaguen el televisor un día, los quieren, son sus líderes. Ellos son los que son todos. Entonces, el líder no necesita de otra cosa, no necesita comprar favores. Al líder la gente lo sigue y lo sigue por instinto natural. No lo va a seguir porque le regale. El que sigue a alguien y se compromete con alguien solo porque le regale, no tiene otra categoría más que persona, un lambiscón, podemos decir, hombre o mujer. Porque el que vende su dignidad, por eso el que se compromete a cambio de algo, es una persona que está un poco más allá de lo miserable. Que la dignidad vale sobre todo. La dignidad es como cuando alguien le dice a usted, y con todo el respeto, aunque a alguien no le guste, que hablan de la prostitución, que le digan que una mujer se hizo prostituta porque no encontraba trabajo y no podía lavar. ¿Cuántas cosas hay que puede hacer? O sea, una mujer con dignidad no va a decir mi última opción es la prostitución. Ese camino que hoy la prostitución hay que verla desde aquel punto tradicional, vago, que se dio en un momento como la que hay ahora. Hoy hay una prostitución sofisticada de mujeres que tienen recursos, pero que quieren tener dinero y llegar a una fama y a una comodidad más rápido. Y hay hasta mujeres que viven bien y todo eso, y a cambio de vender su cuerpo. Eso es dignidad. Eso no es dignidad. Una mujer no tiene que vender su cuerpo para ganarse la vida. Una mujer con dignidad prefiere ir a barrer. Prefiere decirle a alguien, ayúdeme, mire, yo le voy a limpiar la casa, le voy a hacer esto, pero ayúdeme, deme trabajo. Y lo logra. Le voy a lavar los platos, pero ayúdeme, necesito trabajo. Se compra lo que sea y revende. O sea, hay cosas que no se justifican. Y así es precisamente la dignidad. No se comprometa usted por un voto. Y los gobiernos con ética tampoco le exigen a los ciudadanos que le van a dar determinada ayuda que sale del dinero del pueblo hondureño a cambio de comprometerse. Eso no es correcto, eso es amoral. Bueno, y finalmente, para presentar a nuestro invitado el día de hoy, escuché al abogado Guillermo Montalbán. Guillermo Montalbán es un abogado, participó en las elecciones internas del Partido Liberal, no le fue bien, se fue para la alianza política, y hoy decía Guillermo Montalbán que él se fue para la alianza porque le cerraron las puertas en el Partido Liberal, igual que se las cerraron a Gabriela y otras personas. Esta gente han demostrado algo. Son liberales mientras tengan asegurado algo. Si no les garantizan nada, no son liberales. ¿Qué drama tiene el Partido Liberal? O tiene a una argolla asegurada una chamba como diputado o como futuro funcionario, o se le van. Óyeme, ¿dónde están los principios? De aquella gente que lleva, dice, su partido en la sangre. Lleva a su partido en la sangre una persona que si no le dan nada, mejor se va a otro partido a hacer campaña por otro partido. No lo llevan en la sangre. Lo mejor que ha hecho el señor Luis Zelaya, que lo siga haciendo, mejor que se la juegue. Sacúdase toda esa gente falsa que tiene ahí, porque no son liberales, son chamberos. Sacúdase de todos los chamberos y chamberas, hombres y mujeres que si no les dan un puesto en un ministerio, si no le garantizan que van a ser diputados, mejor no votan, mejor prefieren que pierda su partido. Es lo mejor que puede hacer don Luis Zelaya, finalmente que renove ese partido, que se vayan todas las figuras que han sido argollas y que les ha servido su partido para negociar. Yo no concibo eso. Si usted sigue a un partido, se supone que usted tiene que seguir un partido, a veces por tradición familiar. Pero se supone que hay un legado de un partido que usted va a seguir, que lo admira es por algo a un partido político. Pero si usted está en un partido solo por ver que le dan algo y si no le dan nada se va. Y lo peor, de gente que se ha servido de esos partidos, que han sido chamberos eternos, que cada vez que gana su partido, ahí están hombres y mujeres, tienen una chamba asegurada. El día que no les aseguran la chamba, entonces se van del partido resentidos. No vuelvo en esta campaña hasta el futuro y se declaran mártires.
y tienen una serie de achichincles que dependen de ellos. Y los achichincles les hacen barra. Pobrecita la lideresa, pobrecito aquel. Pobrecito su pensamiento, que no tienen una idea bien clara, concebida. Bueno, hoy es el día del nacimiento del general Francisco Morazán. Hay muchas cosas que se hablan de Morazán. Generalmente en la historia el ser humano lleva a un nivel de divinidad, de Dios. Nos olvidamos a veces del ser humano. Y cuando se miran los pensamientos son reducidos y nos quedamos así con una biografía bastante corta. Al ser humano hay que estudiarlo en su naturaleza completa. ¿Qué se aportó y qué no se aportó? Para algunos fue Morazán un unionista de Centroamérica, para otros más bien representó la división. No hay que tener miedo de decir eso. Es como cuando se habla de religión. Cuando le dicen a usted, ¿existió o no existió Dios? ¿Existió o no existió? Cuando hay tantas preguntas de esas, con mente amplia, usted la puede discutir. Voy a hablar de todo esto para que nos relajemos un poco y le enteremos entre todos los temas. Y qué mejor que a un hombre de letras, a mi amigo, el escritor César Indiano, para que leemos de todo esto. Y por supuesto no voy a desperdiciar a César haciéndole más de alguna pregunta del ámbito político. ¿Qué tal está, César? Gracias por acompañarme aquí en W. Gracias a toda la audiencia de Radio América. Gracias a ti por la invitación que siempre me haces a tu programa Doble Vía. Gracias a los técnicos que contribuyen a llevar este programa al aire. Y por supuesto un saludo a todos los hondureños que se encuentran tanto dentro del país como fuera de él, escuchando a través de la internet el tan gustado programa que tú tienes. Así que estoy contento, es una semana interesante. Yo, por lo menos yo, si hiciera una evaluación. Solo déjame un segundito, César, sí. Te interrumpo de entrada, discúlpame. Sí. Es que me llamó la atención un mensaje que me entró aquí, dice: regalo no es, porque hay cantidad de empresas que por años han recibido exoneraciones y aún así los empresarios son de los más beneficiados en Centroamérica. Bueno, no es regalo ese parque. No todos los empresarios tienen exoneraciones. Aquí hay exoneraciones para algunas grandes empresas, pero hay que saberlas identificar. No cometamos el error de decir que todas. No. Todas las empresas tuvieran exoneraciones, algunas lo tienen, otras no. Y si sale del dinero de ellos, finalmente el empresario invierte. El empresario invierte. Es muy distinto al político. El político saca el dinero de las arcas del Estado. El empresario lo saca de sus ganancias. Entonces hay que saber quién tiene exoneraciones y quién no. No hay que meter a todos ahí porque no todos han tenido esos beneficios. Bien, César. No, pues únicamente te estaba contando que este ha sido un año bastante provechoso, por lo menos para mí, que estoy haciendo yo me dedico a varias actividades, pero la más importante que yo hago es leer y escribir. Trato de combinarla con otras actividades que me generan ingresos para mantener mi familia, pero en general lo que más hago es leer y escribir, y en este año ha sido un año donde yo estoy listo ya para dar dos grandes noticias importantes en materia intelectual. Uno de ellos es ya está escrita e impresa un libro que se llama Dos ciudades, una historia, que es un libro por la alcaldía actual de Tegucigalpa. El proyecto era suministrarle a la sociedad hondureña la historia completa de la ciudad, una ciudad que tiene 439 años de existir y que ha tenido, como todas las ciudades, altibajos, grandes momentos de esplendor y grandes momentos de abandono. Ese libro me conllevó para mí una encerrona de aproximadamente 8 meses, únicamente registrando, buscando datos, visitando archivos. Y afortunadamente para los escritores de hoy, modernos, los archivos hoy los tenemos, muchos de ellos, a un clic de distancia. Básicamente es saber reinterpretar la historia, y entonces el libro fue entregado en julio para ser impreso en agosto, y en estos momentos, hasta donde yo sé, el plan de la alcaldía es distribuir 1,500 ejemplares. No sé cuál va a ser el mecanismo de regalarlo ese libro, porque parece ser que Nasriad Fura tiene interés no en comercializarlo, sino en donarlo, pero no sé cuál va a ser realmente el mecanismo para hacerlo. Bueno, espero que si no me llega uno ahí por ese medio, me va a llegar directamente por el escritor. Lo más probable es que me va a llegar directamente por el escritor. Yo creo que yo tengo un derecho a un porcentaje determinado de esta cantidad de libros que se imprimió, y desde luego que yo lo voy a compartir
especialmente con toda la gente que dirige los foros políticos y culturales. Es un libro que debe ser leído. Es una interpretación nueva de la historia, un aporte absolutamente novedoso de lo que es la ciudad, porque ya que comenzamos con el tema de Morazán, Morazán forma parte de esa historia simplemente por ser un tegucigalpense histórico en un periodo crítico de la historia de Tegucigalpa. Desde luego hay un capítulo entero dedicado a las gestas morazánicas que van desde 1820 a 1840. Lo cierto es que a los hondureños nos ha costado un mundo identificar cuáles son exactamente los conflictos de nuestros próceres. Y por eso es que la misma escuela, en los mismos colegios colindres, la misma universidad, al 2017 sigue confundida sobre qué es lo relevante, lo que debes resaltar en materia de las hazañas, si es que fueron hazañas, de los 5 próceres fundacionales del Estado hondureño, y en este caso específico de la Tegucigalpa libertaria de los años de 1820 a 1840, que fue lo que sucedió, que fue lo que pasó. La confusión ha sido tanta que cuando uno revisa materiales, ya sea hechos por sociólogos, hechos por historiadores o por científicos o por investigadores independientes, como es el caso mío, uno no logra configurar una imagen definitiva que esté clara para todo el mundo sobre quién era Morazán, y lo mismo sucede sobre quién era Valle, Dionisio de Herrera, el famoso padre Trino, José Trinidad Cabañas, y más tarde el prócer final de todo ese periodo, que es José Trinidad Cabañas. Digamos que son las 5 mentes preclaras que participaron en la fundación del Estado Nacional, de lo que hoy conocemos como Honduras. Pero de esos 5 podríamos dejar a Morazán por fuera, porque él es el paladín de un proyecto que fracasó, que es el famoso proyecto unionista centroamericano. Recuerda tú que después de los procesos de independencia con respecto a España que comenzaron en 1810 y se prolongaron hasta 1821, ese proceso duró muchos años. Algunos países lo hicieron antes, otros después, pero podemos decir que en el lapso de 15 años todas las naciones americanas completaron el proceso de independencia. En algunos casos hubo guerra, en otros no. En el caso de Centroamérica no hubo necesidad de guerra, pues estaba tan debilitada la estructura política administrativa del reino español que no hubo manera, pues, de hacer una batalla y decirle a los próceres criollos que íbamos a irnos a la guerra. De tal manera que fue un simple trámite, pero de ese trámite se aprovechó la cúpula militar y política más influyente y poderosa del momento, que estaba definitivamente en Guatemala. Entonces la Capitanía General de Guatemala estaba integrada por 5 naciones, pero en realidad las 4 naciones, Nicaragua, provincias, llamémosles, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica, eran, digamos, pequeños satélites que dependían de la metrópoli, que en ese momento era Guatemala, donde residía el grupo político más influyente, que estaba, digamos, conectado directamente con la corona, y que al desconectarse quedó como dominando la zona, ¿no? Entonces el problema es bien sencillo. Guatemala quiere ser en todo ese proceso, quiere mantener su hegemonía, que la había tenido por 3 siglos, mantener su poder y mantener los controles. Entonces se inventan, digamos, una falsa unión de repúblicas centroamericanas que se llama la Federación. Pero el problema es que las 4 provincias en materia de influencia en esa primera estructura se sienten marginadas. Esa es la razón. Es decir, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Honduras y El Salvador sienten que en ese proceso están quedando por fuera, y que Guatemala lo que ha hecho es aprovecharse de su influencia directa, del control político y también de su sagacidad política, porque recuerda tú que un político de Guatemala es mucho más preparado, más listo, es más intelectual, tiene más letras que un político provinciano que podía venir en ese momento de Managua, de Tegucigalpa, de San José, de Alajuela. Es decir, los políticos más preparados de ese momento, de 1820, están en Guatemala. Ahí estaba el escritor Clemente Marroquín Rojas. Eso es después. Pero que precisamente no es influenciado por eso y por su país, por Guatemala, que viene a contar una historia distinta también de Morazán, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Morazán no forma... La primera cosa que yo quiero aclarar, Morazán no forma parte de ese proceso. Morazán no es un líder de independencia.
El problema es que se celebra aquí el mismo día por confusión. Los mismos hondureños estamos confundidos. Morazán es asesinado el 15 de septiembre de 1842, por lo cual no harías una fiesta por el asesinato de Morazán. En realidad lo que celebramos el 15 de septiembre es la independencia de las naciones de Centroamérica con respecto a España. Hay un documento que se llama el Documento de la Independencia, redactado por unos abogados en Guatemala, en los cuales participa de primera mano y en primera fila José Cecilio del Valle, que para ese momento ya no se considera un ciudadano hondureño, sino que Valle es una figura que desde muy temprana edad se fue a vivir a la metrópoli y nunca jamás regresó a Honduras. Entonces él es un abogado involucrado en este proceso. Morazán un nivel intelectual altísimo, un escritor, es un erudito con gran roce internacional. Sus libros en francés, entiendo la mayor parte de... Sí, es un erudito muy calificado, aunque no es muy ameno. Hay que aclarar eso. Claro, Él escribe con un estilo bastante prosaico, muy de la época, muy adornado, y es por eso que a los mismos hondureños y a los mismos chapines les ha costado leer la obra de Valle. Y pasa con muchos, disculpame, César, sí, pasa con muchos. Puede ser podés tener 500 libros. Bueno, entonces la primera cosa para ir aclarando las cosas es que el programa sirva para algo. Morazán no es una figura independentista. No tiene nada que ver en ese proceso, no participó en ese proceso, y Morazán en ese momento es simplemente un muchacho que vive en Tegucigalpa, y Tegucigalpa es en 1821 una provincia bastante atrasada. Es decir, estamos hablando ahí entonces de que Tegucigalpa es en ese momento una provincia, una alcaldía mayor bastante atrasada con respecto a ¿quién? A la metrópoli. Es decir, cuando hablamos de las otras ciudades de ese momento, de ese segmento, de ese cinturón geográfico que es Centroamérica, podríamos poner en un estatus bien elevado la metrópoli de Guatemala y después todas las otras ciudades como San Salvador, Tegucigalpa, Comayagua, que era la capital de la provincia, Alajuela, Cartago, León, Managua. Esas son las ciudades secundarias que tienen ya pequeñas élites intelectuales y pequeñas élites mineras más o menos prósperas y que no participan tan activamente en los procesos de independencia, sino que van siguiendo las pautas de Guatemala. Muy bien, aclarado eso, en ese momento Morazán es un muchacho que trabaja en Tegucigalpa. Tegucigalpa, te voy a las características de la Tegucigalpa de la independencia. Es una alcaldía mayor con su minería en abandono. Es el centro neurálgico de la rebelión. Me confundiste, me confundo en la historia y no voy a disimular en esto. Sí. Comayagua era... No, Tegucigalpa. Sí. Tegucigalpa es la alcaldía mayor que ha competido durante 2 siglos con Comayagua para arrebatarle la capital. Es decir, el proceso en el cual Tegucigalpa le arrebata por fin la capital, que fue en 1880, o sea, 60 años después de los procesos de la independencia, ese proceso había comenzado 2 siglos antes. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El reino había establecido 2 ciudades de suma importancia para la provincia de Honduras. Una, la capital, que era Comayagua, y la alcaldía mayor de Tegucigalpa, que era una alcaldía de minas. Entonces, el centro político para los españoles es Comayagua. El centro financiero, o sea, el centro minero, la fuente de minas y de dinero es Tegucigalpa. Pero Tegucigalpa se desarrolla me estoy hablando solo de Honduras, no al nivel de una metrópoli como Guatemala, pero se desarrolla tanto por sus propios recursos mineros que en algún momento rebasa la capacidad social, económica, financiera, administrativa de la misma Comayagua y comienza el famoso conflicto que duró 2 siglos y medio, en el cual Comayagua le está diciendo a los tegucigalpenses que no se la crean, que ellos son la capital. Y al mismo tiempo Tegucigalpa le dice a los tegucigalpas, le dicen a los comayaguas, no, nosotros no dependemos de ustedes. Ese conflicto es antiguo y se va a calentar, va a agarrar llamas todavía más en el momento de la independencia, donde ya las 2 ciudades dicen, bueno, los tegucigalpenses se detestan con los de Comayagua con los de Tegucigalpa dicen, bueno, ustedes son conservadores, pro Guatemala, pro clérigos y pro España. Todo lo contrario de Tegucigalpa. Tegucigalpa es anti Guatemala, anti clérigos y anti España. ¿Qué son en Tegucigalpa entonces? Las élites mineras y las élites comerciales, incluyendo a todo el grupo de Morazán, son pro Francia, son promotores del Código Civil francés, que en ese momento ha dictado, digamos, las pautas de la democracia mundial, y todo el mundo ya no se inspira en España, en las Cortes de Cádiz, sino
se inspira en el Código Civil francés, entonces son pro Francia. Son anticlericales, quiere decir que no son pro católicos ni pro iglesia, sino que están contra la iglesia. Y además son anti Guatemala. No están con Guatemala ni quieren que Guatemala siga siendo la neurona política más importante del reino, sino más bien que cedan y que traten de buscar una ciudad que sea neutral para montar y que funcione la federación. Guatemala dice no. Guatemala dice no. En 1825 Guatemala dice no. No, vamos a seguir nosotros siendo la capital, es decir, tenemos el concepto federativo centralista donde Guatemala es la capital, seguimos siendo pro España, es decir, seguimos siendo afines a España y no vamos a eliminar el clero como elemento fundamental de la forma de control de gobierno. Ahí están divididas las dos primeras ideologías fundamentales que debemos entender. Entonces, cuando hablamos de Morazán, ya en 1825, ya ha pasado todo el proceso independiente, ya existe la federación, pero ese modelo federativo no es aprobado por las élites, sobre todo de Tegucigalpa. Por eso Tegucigalpa se vuelve en ese momento la ciudad, la cuna, digamos, de los rebeldes libertarios más importantes de Centroamérica. ¿Por qué es admirable Morazán? Porque sin tener un título universitario, porque en Honduras no habían universidades, ni siquiera escuelas, ni siquiera colegios. Entonces, todos estos mineros y comerciantes son autodidactas, a diferencia de Guatemala, que tenía ya la universidad propiamente carolingia, que era la San Carlos de Borromeo, una enorme universidad, y otras instancias de academia militar y civil. Tegucigalpa, Honduras no tenía ninguna estructura académica para formar a sus cuadros políticos ni a sus cuadros académicos. Entonces todo el mundo tenía la costumbre de irse a estudiar a Guatemala. Entonces, lo admirable que es que este montón de, pues llamémosle patriotas, que nacen en Tegucigalpa que surgen en Tegucigalpa entre 1820 y 1835, son personas autodidactas, son personas muy valientes, muy bizarras y generan desde aquí de Tegucigalpa la famosa revolución morazanista y montan un ejército que se llama el famoso Ejército Aliado Protector de la Ley. Este famoso Ejército Aliado Protector de la Ley comenzó con 50 hombres en Tegucigalpa, creció a 300 hombres y ya para la invasión de 1829, que en donde Morazán entra en Guatemala, ha crecido en 2.300 hombres para enfrentar un ejército profesional, realista, poderoso, entrenado, que era el de Guatemala. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que están peleando? Están peleando el modelo federativo. El modelo federativo que no sea centralista para Guatemala, sino un modelo federativo más amplio, más democrático, donde las otras 4 provincias que han sido marginadas tengan igual participación diputadil en las instancias de decisión. Pero además están peleando el hecho de que Guatemala quiere seguir dominando financiera y económicamente todas las provincias. Desde luego, entonces ahí se forman dos bandos claramente establecidos. Los pro Guatemala, pro España, con clérigos contra todos los políticos centroamericanos de las provincias que son anti-Guatemala, anti-clérigos y anti-España. ¿Qué esperaba entonces Francisco Morazán cuando comienza todo ese proceso revolucionario? Esperaba que Francia, ya que ellos se habían abocado a Francia no solo como la inspiración ideológica y política de lo que habían hecho en Francia, sino que esperaban el respaldo financiero y económico. Francia nunca soltó ni un centavo para el proyecto federativo de Morazán. O sea, coquetearon y todo eso, al grado que Morazán se vio obligado a mandar una comisión que estaba integrada por estos generales que vinieron a la guerra. Isidoro Saget es uno de ellos, y otro el hermano de Dionisio de Herrera, que es Próspero Herrera. Hay tres hermanos Herrera. Los tres no son morazanistas. Los que son morazanistas son Próspero y Dionisio, que fue el primer presidente del Estado hondureño en 1825 y 24. El primer gobierno, digamos, que hubo en Honduras fue presidido por Dionisio. Pero los hermanos de él, los dos no son morazanistas. Está Próspero, que es pro-morazánico, y está Justo, que es anti-morazánico. La comisión que integra Morazán para ir a negociar con Francia que respalde su proyecto federativo, o sea, el proyecto federativo con el modelo francés, con el desarrollo y las libertades públicas, con la educación laica, con el habeas corpus y con todo lo que el Código Civil prometía, no se echó a andar jamás, porque las limitaciones graves que tuvo Morazán cuando finalmente gobernó desde Guatemala la federación,
Las limitaciones son financieras en primer lugar. En segundo lugar, son políticas y son geográficas. Él intenta montar la federación con el modelo correcto, pero tienen contrafuerzas tan poderosas como, por ejemplo, los clérigos que se han salido de Guatemala, pero están operando desde México y Cuba y siguen siendo muy poderosos. Está en contra los ingleses del proyecto federativo. Fíjate las fuerzas enemigas con las que tiene que combatir Morazán. Los ingleses no quieren la federación. ¿Por qué? Porque la federación perjudica sus intereses. Es decir, Inglaterra entra en la lucha por dominar y por alcanzar soberanía en algunos territorios de Centroamérica que les convienen estratégicamente y comercialmente, como por ejemplo la caleta del río San Juan, Belice, las islas de la Bahía y la Mosquitia. Son territorios que le pertenecen y esos territorios nunca van a alcanzar soberanía total para los ingleses si Morazán triunfa en su proyecto federativo. Entonces, los ingleses son una fuerza poderosísima que son anti-morazánica. Están los clérigos, están los mismos españoles que dicen no es posible que hayamos perdido nosotros dominio y soberanía sobre estos territorios y no hayamos dicho ni pío. Entonces, tardíamente se organiza un famoso Partido de los Serviles con apoyo de los españoles para recuperar la tierra. Pero ese proyecto no funcionó. Y en ese momento los estados nacionales, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, ya tienen élites criollas que quieren crear, digamos, un estado nacional independiente, soberano y todo lo que le quieras agregar. Entonces, en conclusión, Morazán es una figura admirable por tres razones. Uno, por la parte militar. Es decir, logra configurar un ejército espontáneo que después crece y se configura y logra penetrar Guatemala y crear la federación. También es admirable porque es un hombre magnánimo. No se le conoce a Morazán ningún acto de repudio y rechazo ni violencia contra sus enemigos. Al contrario, siempre buscaba la manera de que las cortes de guerra fueran condescendientes con sus enemigos. No se le conoce un acto de barbaridad, de barbarismo a Morazán con sus enemigos. Se le describe más bien como un hombre noble, leal, educado. Es decir, el nivel... Pero el expulsar a los religiosos... Es porque era una guerra. Era una guerra anticlerical, la misma guerra que había tenido... Obviamente, que se van para Cuba. Cuba está en dominio de los españoles. Por supuesto, todavía. Pero no era contra la iglesia propiamente dicha. Y México, recuerda que México no... La independencia de México también es relativa. Recuerda que después de que México declara su independencia con su famoso grito de independencia, lo que viene a México es un gobernador, es un emperador. Entonces México tardó 20, 30 años más en ser realmente liberarse. El último emperador llegó, Maximiliano, en 1860. Es decir, México tardó todavía más en tramitar su independencia y Cuba, no digamos. Entonces esos eran, digamos, los lugares donde se refugiaron toda la gente que salió huyendo de Centroamérica por cuanto los federales entraron. No se conocen actos de abuso, digamos, sino que era parte del botín de guerra. Pues el botín de guerra implica que si los federales ganan... Claro, la expulsión de los religiosos era parte de la guerra. Más político que religioso, no tenía nada que ver lo religioso. Es porque, digamos, el Código Civil francés te plantea la sociedad laica como ideal moderno de la política moderna y la creación de las repúblicas. Ya la república no se fundamenta en el control religioso ni en la obediencia ciega totalitaria hacia Dios, sino que te genera, digamos, una visión del mundo laica fundamentada en las asambleas, en el contrapeso de poderes, en la función ejecutiva, en la función de putadil y todo el modelo y la arquitectura creada por los ideólogos franceses, apoyada por Napoleón, que al final también eso es relativo, porque Napoleón se agarra de todas esas herramientas nuevas de la nueva democracia, de la nueva República Francesa, y al final termina siendo él un emperador. Entonces, al final es una cuestión siempre relativa, porque siempre te querés liberar de supuestos modelos políticos despóticos y terminás en un modelo, a la larga, en un modelo político despótico. Entonces Morazán, que es un hombre inspirado en todas las hazañas y gestas francesas y napoleónicas, inclusive la afinidad moral, la afinidad física, la afinidad racial, podemos decir que Morazán tenía con los franceses, él la reivindica, pues. Entonces ese es un pequeño Morazán un pequeño Napoleón centroamericano, pero moralmente más íntegro. Es decir, Morazán no es el tipo, él no es el déspota, no es el tipo que sueña con ser un emperador, no.
él cree ciegamente en que este modelo político de los franceses va a traer desarrollo, va a traer florecimiento a Centroamérica y se puede crear una república muy parecida a la americana. Es decir, América sí logra el objetivo, porque América lo que hace es que crea un modelo político propio, inventado por ellos, para ellos y con ellos. Y lo que es bueno del modelo americano lo trae, del modelo francés lo trae, lo que es bueno del modelo inglés lo trae, lo que es bueno de todas partes lo trae y crean una constitución liberal con fundamentos estrictamente morales que tienen ellos. Crean un modelo político tan funcional los americanos. ¿Por qué? Te pregunto, vos que sos un lector, sos un historiador en todo esto, y lo relataste, ¿por qué los franceses finalmente no apoyaron todo ese proyecto en el que se inspiró Morazán? Distinto a los ingleses que miraban su interés. Bueno, directamente hablaba de Belice, de las islas de la Bahía, entre otros lugares. ¿Has oído hablar los franceses que... ¿Has oído hablar vos de que cuando aparece la figura de Morazán, cuando la Morazán se levanta, se vuelve famoso? Su fama llegó a ser hasta Francia. ¿Y cuál era la fama de Morazán? Nunca llegó, dicen, a la de Bolívar, se quedó muy por debajo. Por supuesto, que son diferentes, digamos que son diferentes. Por eso no fue expulsado por eso la iglesia nunca lo excomulgó, porque no llegaba son líderes muy, muy distintos y lo que persiguen es muy diferente. Morazán es un unionista que cree que la federación, si se desarrolla la federación y se instala y sigue los pasos correctos y sigue las normas correctas, puedes traer florecimiento y desarrollo, un desarrollo parecido al americano en Centroamérica. Entonces los franceses oyen hablar de Morazán y en la primera instancia no lo apoyan con dinero. En todo ese proceso Morazán ocupó dinero, pero además de dinero ocupó, digamos, el respaldo técnico de sus grandes inventos industriales, y en ese momento Francia está compitiendo con Inglaterra en materia de desarrollo industrial, es decir, ocupar los cañones, la pólvora, las armas, todos los arsenales que han desarrollado en Europa, los ocupás para la guerra. Entonces, en la primera instancia, Francia únicamente apoya, por no meterse en líos ni con España, ni meterse en líos con los ingleses, simplemente apoya mandando a algunos oficiales. Esos son los famosos oficiales que dejaron herencia fundamental en nuestro país. Uno de ellos es Romain Beaugrand, que después va a ser el abuelo del presidente Beaugrand. El otro famoso es Nicolás Roule, y el más famoso de todo, Isidoro Sague, que es un oficial, pero además un político. Cuando se ven en aprietos, la federación se hace por la fuerza. Pues Morazán invade desde Honduras, Nicaragua y Guatemala, invade Guatemala. Saca los líderes religiosos y políticos de Guatemala, instala a los, según él, legítimos elegidos, recupera la amistad con Valle. Nunca habían sido amigos. Recuerda que representan dos mundos distintos. Valle y Morazán no son amigos. Si hablamos ideológicamente, podríamos decir que son enemigos, porque Valle es un conservador pro clérigos, no declaradamente, pero sí pro clérigos, pro España, funcionario español, hombre rico, finquero, es decir, ganadero, erudito. Es todo lo contrario de lo que representa Morazán. Pero Morazán, al llegar a Guatemala, lo revalora y lo reivindica y lo hace partícipe de su proyecto y lo convence. Le dice, no, la opción que yo traigo es la mejor y ocupamos gente como vos, que es gente letrada. En ese momento, entonces, Francia, la única apuesta que hace por este proyecto es en materia de apoyo logístico y de apoyo humano, digamos, al mandar estos 3 famosos generales que participaron y organizaron las famosas cruzadas morazánicas. Ahora, tiene un poco de peso y cuando escuchamos la historia, más allá de cuando estamos en esa lectura de puntos que nos ponían en la escuela, donde te aprendes de pe a pa, que la mamá de Morazán, que el papá que estudió, que la escuela y todo esto. Cuando ves la historia, si querés, dependiendo de donde se ubique la gente, obviamente, con sus sentimientos, tendrían razón aquellos que decían que Morazán no tenía, lejos de ser un unionista, era un separatista, más bien que... o sea, es decir, lo que Guatemala había logrado para sus intereses estaba bien. Lo que Morazán representó más bien desbarató todo ese proyecto. Sí, lo que pasa es que, vaya, en Guatemala la visión que tienen de Morazán es la de un provinciano agresivo que viene a insistir con un modelo que a nadie le interesa. Entonces, realmente los separatistas son los pequeños caciques municipales que dominan cada estado, cada provincia en ese momento. Después cada estado. Recuerda que las provincias originales, El Salvador, Guatemala, Costa Rica,
Honduras y la otra, Nicaragua, son provincias unidas de Centroamérica que después se vuelven estados nacionales. Ya cuando se vuelven estados, crean cada una de estas provincias su propia élite política. Estas élites políticas no consideran, nunca apoyaron verdaderamente el proyecto de Morazán, solo hipócritamente, únicamente porque lo temían. Es decir, porque le tenían miedo, no le decían que no. Pero en realidad apoyo moral, político, logístico, económico, jamás hubo por parte de las pequeñas élites de los estados, que ya estaban, en la práctica ya estaban separados. Teóricamente, o sea, Morazán es un iluso también, porque Morazán gobernó una federación que nunca fue real. Es decir, mientras estuvo en su mente y en su corazón, él gobernó la federación y fue el presidente de la federación. Otra cosa que hay que decir, Morazán nunca fue, salvo una sola vez cuando comenzó la revolución, presidente de Honduras. Él se definía a sí mismo como centroamericano, centroamericanista, y se fue para Perú y siguió siendo un centroamericanista. Es decir, él nunca tuvo en su mente la concepción que hoy tenemos de los estados nacionales. Él tenía la concepción de la República Unida de Centroamérica a través del proyecto federativo. Entonces él fue el presidente de la federación durante 2 periodos consecutivos, porque ganó las elecciones, no a la fuerza, lo ganó de verdad. Realmente Morazán representa para los políticos de la época un líder de otra categoría moral. ¿Por qué? Porque abarca la parte estratégica como militar. Es decir, todos los demás eran solo políticos. Morazán era, además de un político, muy fino, muy educado, muy conceptuado, a pesar de ser un autodidacta. Era un tipo que tenía un valor muy especial, o sea, un valor como militar muy especial. Es decir, el tipo se destaca en ponerle en 15 batallas como un estratega increíble para la guerra. Entonces, es el temor de los otros políticos lo que impide que le digan, Morazán, mira, estás equivocado y el modelo federal jamás va a funcionar y además no nos interesa. Es por temor que no se lo dicen. Entonces Morazán es un idealista que gobierna una federación que solo existía teóricamente. En la realidad nunca existió. Cada país siguió funcionando con sus propias normas, con sus propias leyes, siguió redactando códigos, siguió teniendo sus propios presidentes de Estado, siguió teniendo sus propias cortes, siguió la misma lógica de su propia legislación y nunca le hicieron caso a las directrices de la federación. Si hacemos una comparación en la historia entre todo eso, por lo menos en aquellos años, en esos tiempos de donde nos estamos remontando, predominó la idea, por lo menos habían soñadores, ¿sí?, en una sola república. No ha surgido. Y hoy menos que nunca, creo yo, menos que nunca. No, pensar que Centroamérica debería ser una sola nación es lo más lógico, lo más adecuado, pero con los pequeños dioses que tenemos en Honduras, donde cada quien quiere hacer su feudo y su finca personal, cada país, eso bueno, eso de un Morazán. Eso que dijiste, eso redondea todo lo que te acabo de contar. Es decir, Morazán ya conocía las pequeñas élites provincianas de cada país. Y no obstante, no conocía bien la clase política ilustrada que había en Guatemala. Él únicamente tiene contacto con Guatemala cuando la invade. Pero antes de eso ya él conocía la idiosincrasia de las pequeñas élites de Comayagua, de las pequeñas élites de Managua, de las pequeñas élites de Tegucigalpa. Él conocía, digamos, la idiosincrasia. Y sabía, eso que acabas de decir, sabía que si no se traía un modelo federativo moderno a la altura de los tiempos, estos países al final iban a terminar convertidos en pequeños cacicazgos y feudos, que es lo que son hoy. Es decir, el proyecto de él es de otro nivel. El planteamiento político de Morazán es de otra categoría. Y él lo dijo, no era un escritor, otra cosa que hay que aclarar. Morazán no es un hombre de la praxis, no es un hombre de pensar, en el sentido de que se puso a escribir libros, como si lo hizo Valle. Valle es un escritor de oficio, es un polígrafo. Morazán no. Conocemos su forma de pensar a través de, digamos, de todas las cartas e intercambios epistolares que él tuvo con todos los funcionarios de la época, y ya también a través del famoso Manifiesto de David, que fue un pequeño libro donde él relata los motivos de su muerte, y el famoso testamento. Más de eso no busques. Él no es escritor de libros. Esta es la figura resplandeciente de una idea política que estaba en su mente y que la intentó ejecutar a través de los actos y los hechos. Ese es Morazán.
Entonces, cuando vos me decís que al final se volvieron estos feudos y casi casgos, eso es justamente lo que Morazán sabía que iba a suceder. Pero además, lo que me dijiste antes dijiste otra cosa importante. La admiración abstracta que los hondureños tenemos de él es porque no sabemos. La admiración y la veneración que nosotros y la exaltación que hacemos en Honduras sobre la figura de Morazán es abstracta y en ciertos momentos mentirosa y sin fundamentos. ¿Por qué? Yo lo comprendo de esta manera. La primera vez que tuvimos noticias en Honduras, fíjate bien lo que te voy a decir, la primera vez que tuvimos noticias reales de la existencia de los hondureños sobre Morazán fue en 1876, cuando vinieron dos tipos que se fueron a estudiar a Guatemala, que se llaman Marco Aurelio Soto y su primo Ramón Rosa. Se fueron a estudiar a Guatemala, vinieron a Honduras a hacer una reforma por encargo y trajeron información a Honduras de que había existido 3 tipos que habían sido brillantes en todo aquel proceso, ignorado por los hondureños. Y esos tipos eran, uno de ellos, el general Francisco Morazán, el otro, el gran erudito José Cecilio del Valle, y el otro, el gran militar todavía vivo en ese tiempo, el general Cabañas. De lo contrario, Honduras no sabría nada. ¿Y dónde estaban esas referencias? En los libros de los viajeros alemanes, ingleses y americanos. Ya, qué interesante eso. ¿Cuánta gente sabe eso? ¿Cuánta gente sabe eso? O sea, no es que lo recordaran por las luchas callejeras. No. Que está tratando la gente. Está también en el imaginario popular. Sí, en el imaginario popular, ahí tocaste otro tema interesante, porque también en la literatura oral, recuerda tú el famoso libro de Amaya Amador que narra la famosa vida y proezas y hazañas de los hermanos Cano, en los brujos de Ilamatepec. Esa era una leyenda oral que se repetía en todos los pueblos y provincias de Honduras, pero era una leyenda que Amaya Amador la llegó a oídos de Amaya Amador y la convirtió en novela. Pero esa es la otra referencia vagas que se tenían del personaje de Morazán. ¿Sabes que las tomamos como serias? Como son tan bien escritas y son tan... No tan bien escritas. Están escritas con suficiente especia y pimienta como para que se vuelvan populares e interesantes. Y la imaginación es tan grande que llegas a Por pensar supuesto. que sí. Entonces, llegando a hoy, ¿qué tenemos de nosotros sobre referencias de Morazán? Referencias vagas. ¿Qué tenemos de referencia a Morazán? Y te sumo ahí. ¿Le hacemos justicia hoy en día o estamos en un simple protocolo? Porque hoy llegamos que es Día de Morazán, ya ni siquiera se celebra. Bueno, yo comencé este programa diciéndote todas las confusiones que hay. Por ejemplo, cuando celebran el 15 de septiembre, no celebran la muerte de Morazán, que fue fusilado en 1842 en San José. Celebran la independencia de España, que después se convirtió en anexión. Por lo tanto, no debería ser, si nos vemos a los hechos reales, no debería ser el 15 de septiembre, sino más bien el 1 de julio de 1823, cuando ya se libera totalmente de México. O, si quieren, otra fecha, la instalación del primer Congreso de la República del Estado en 1824, cuando Inicio de Herrera. Es decir, hay otras fechas que sí simbolizan la independencia y el comienzo del Estado Nacional hondureño, pero no esas. Sin embargo, la leyenda y tú sabes que la costumbre se vuelve ley, entonces está bien. Ahora, Morazán no tiene nada que ver con los procesos de independencia de Honduras. Morazán es una figura posterior que intenta traer el modelo federativo de corte francesa a Honduras y fracasa. Por su gesta, por su amor y por la pasión con que intentó hacer eso, se le quiere en toda Centroamérica y en algunos países se le odia, como por ejemplo, ¿dónde se le odia? No digamos se le odia. No se le estima en la dimensión que lo estimamos nosotros. Nosotros solo lo estimamos únicamente por una razón, porque nació en Tegucigalpa. Nada más, no porque sabemos lo que hizo. Ampliamente para todo el país. Se vuelve una figura icónica que ni siquiera está enterrada en Honduras. Y lo mismo pasa con Valle, seamos justos. Con Valle pasa exactamente lo mismo y tú en otra dimensión. Y dijiste algo fundamental. Valle abandonó Honduras y... Por supuesto, los mismos guatemaltecos se vinieron a enterar, a desayunar un siglo después que él no había nacido en Guatemala. Los mismos chapines estaban confundidos. Esa reivindicación de los próceres ocurre, y ahí lo explico muy bien en el libro de Tegucigalpa, en 1880, cuando ya ocurren 3 cosas fundamentales. Se reivindican, digamos, los próceres originales. Te hablé de los 3 esos que te dije ya. No incluyen ahí, por supuesto, al clérigo más importante de Tegucigalpa, que es el padre Trino. Pues el padre Trino, siendo clérigo, no podía ser amigo de Morazán. Claro. Y defendió los intereses propios de la iglesia, lo hizo con mucha dignidad, por supuesto, lo hizo con mucha sutileza porque era un educador y un músico
Era un hombre que escribía obras de teatro y hacía pastorelas. No fue un acérrimo enemigo declarado, pero sí no era un morazanista, por supuesto que no. Pero también se trae, por fin, la capital de Comayagua para Tegucigalpa en 1880. No por las razones y las leyendas urbanas que nos hemos inventado durante décadas en las escuelas, en los colegios y en las universidades, sino por razones concretas de contradicción, serias. Por ejemplo, Comayagua desde hacía un siglo ya no estaba lista para ser la capital de Honduras. Había perdido, Qué bien, vas a contar eso y me parece interesantísimo porque dijiste algo ahí, las leyendas urbanas, y a ustedes preguntan por qué se trasladó la capital de Comayagua a Tegucigalpa y automáticamente la gente te dice que porque Aurelio Soto tenía una novia, estaba enamorado, una cuestión... delicado eso. Y que va a lo ridículo. Yo me deleitaba escuchando a don Napoleón Marina III, muchos años aquí en Radio América, cuando hablaba de Morazán, que decía, hablan de Morazán, es lejos de ser unionista, era un separatista, y no murió por el amor a Centroamérica, murió por meterse en la cama ajena. Eran cosas tan interesantes como eso. Digamos, pero no perdás donde ibas. Ok, entonces, Morazán se va descalificando. La primera descalificación moral y ética de los comayagüenses para seguir siendo la capital es que al momento de la independencia, Comayagua es pro Guatemala y pro España. Hay que tener eso claro. Es decir, ese fervor que hubo en Tegucigalpa por independizarse no fue igual en Comayagua. Comayagua era la capital, ahí estaba Tinoco de Contreras, que era el más reciente asignado gobernador de los españoles, y por lo tanto no hubo esa algarabía que la gente cree, al contrario. Inmediatamente se hizo cabildeo para que Comayagua apoyara la versión light de la independencia estilo Guatemala. Entonces, la clase política comayagüense, que en ese momento está integrada por 20 familias influyentes, poderosas, ricas, mineras, se pone de acuerdo con esta élite de Guatemala. Solo disculpame, César, la historia está maravillosa, la gente deleita el programa fuera de lo típico. Y hay muchas preguntas y nos salen, y tengo 5 minutos, casi 4, mejor dicho, y nos preguntan aquí por qué Valle no firmó el acta de independencia que él mismo redactó. Otra persona pregunta aquí qué pasó con la batalla de la Trinidad. Hay tantas interrogantes, felicitaciones, entre otras cosas, interesante programa, doble vía, datos totalmente nuevos para muchos, nos dicen aquí. Bueno, si te cabe el tiempo. Es comprensible cuando, es comprensible, yo no soy tan severo en eso. No podemos saber mucho de estos personajes porque no ha existido por parte del Estado un plan serio de investigación al respecto. Y perdóname, por el romanticismo de la educación. Porque tenemos una educación muy romántica que te lleva por un sistema muy lineal. Exactamente. Se supone que vos le tenés que suministrar al educador, al profesor, materiales de nuevas investigaciones realizadas, ya sea por el sector privado o ya sea por el Estado. Vos tenés que estarle suministrando los nutrientes informativos, científicos, históricos al educador. Si no se los suministras, bueno, el educador repite por décadas las mismas banalidades que él aprendió cuando fue a la escuela. Y se las aprende de memoria y después las está repitiendo. Entonces, en conclusión, ¿qué debemos entender? Si el Estado Nacional, o sea, si Honduras no es un país que destina parte de su presupuesto a la investigación y no profesionaliza la investigación histórica, la educación va a seguir siendo famélica en materia de qué enseñarle correctamente a un niño, a un joven y a un viejo. Porque aún los viejos que van a la Universidad Nacional siguen estudiando tonterías con respecto a esto. Pero al mismo tiempo yo justifico eso porque la gente dice, bueno, en Honduras nadie lee, de acuerdo, pero ¿qué va a leer la gente? Es decir, la gente ocupa buenos materiales profesionales, nuevas investigaciones, nuevos escritores, que tengan un salario que sea eso, su oficio y su profesión, para que se dediquen por entero a eso. Fíjate que la mayor parte de las cosas que hemos leído de Morazán son iniciativas privadas de crónicas, de polígrafos que lo hacen por cuenta propia. Y te puedo mencionar una lista larga de gente que estudia Morazán, y ahí quisiera resaltar yo el más laborioso de todos esos cronistas que a título personal hizo una labor de investigación sin la cual no podríamos tener ninguna referencia fidedigna de la existencia de esta figura. Me refiero al señor Miguel Rodrigo Ortega, que ahí está vivo todavía, vivo, olvidado, renegado, despreciado. Porque este país no necesita de Miguel Rodrigo Ortega.
Él escribió en 4 o 5 tomos, creo yo, no sé si no estoy equivocado, el famoso Laurel sin ocaso. Por supuesto que los 5 tomos no todos son agradables, no todos son profundos, pero ahí existe, digamos, la carpintería histórica más importante para que se pueda continuar investigaciones posteriores y que de ahí puedan partir toditos los historiadores, sociólogos, investigadores e escritores. Pero no, lo desprecian. ¿Por qué? Dice la academia que oficialmente todo lo investigado, oiga bien, oí bien lo que te voy a decir, la academia ha condenado a Rodrigo Ortega porque él es un poeta. No es un académico salido de la universidad, por lo tanto no tiene las calificaciones académicas para que sus aportes de 20 años de investigación no tengan validez, lo cual nos convierte en personas estúpidas y convierte a la academia en una academia estúpida, porque la Volvemos academia... a lo que dijiste al inicio entre la Guatemala y los autodidactas, de los autodidactas es decir, y los académicos. ¿cómo la academia va a despreciar y subvalorar los aportes de un autodidacta, que es una persona que se mete por cuenta propia, con sus propios recursos, con su propio tiempo, a los archivos, a las bibliotecas y a las hemerotecas? ¿Por qué vas a hacer eso? Lo mismo está pasando más o menos conmigo. Recuerda tú que yo no soy graduado de la universidad, pero soy un investigador insaciable de las cuestiones hondureñas. Y yo te lo demuestro cada vez que vengo. Y si le preguntas... La diferencia del autodidacta es que lleva el amor. Exacto. Ya lo trae en la sangre. Pero el autodidacta tampoco intenta imponerse sobre los académicos. No, es un encuentro, podemos decir, fraterno entre la gente que estudia desde la visión académica y la gente que estudia desde la libertad y de la iniciativa personal. Entonces, ¿cómo justifico la tanta ignorancia que hay respecto? Ignorancia a veces total, a veces en los mismos gobernantes vos percibís la ignorancia total de las cosas más elementales de la historia. ¿Cómo lo justifico? Bueno, mientras no tengamos un programa serio, estatal, intelectual de investigación para la búsqueda y el establecimiento de los valores esenciales de la conciencia nacional e investigaciones realmente profundas, financiadas por alguien, Honduras va a seguir siendo famélica, hambrienta de este tipo de temas. Bueno, interesantísimo. Creo que esto es parte de la historia. Es rico verla en esa amplitud y con la profundidad de gente que estudia la historia. Quise hacerlo así para que dejáramos de pensar en Morazán, en aquella biografía de quién fue su mamá, quién fue su papá, o que pensemos en Morazán en un acto que se realiza en un batallón, porque eso es normalmente. Día de Morazán, entonces un acto en un batallón donde el presidente da un discurso y hay feriado en las escuelas. En la visión cívica ahora es banal. La visión cívica es banal. Sí, y alguien nos dice aquí, porque nunca falta quien bromee, dice aquí quien haga bromas, dice Morazán logró no la Unión de Centroamérica, sino la de los feriados. Mira que la gente siempre tiene algo que imaginarse. Quizás sea cierto. Sí. Bueno, nos quedamos con deseos, César. Espero que tengamos una continuación, una segunda parte en otra ocasión aquí en Radio América Siempre. Por supuesto que sí. Yo este programa lo tomo como una ventana para venir a contar cosas que todos debemos saber, indagar, conocer. Y yo lo comparto con todo cariño, pues. Es decir, está a mi lado crítico y está a mi lado como investigador y yo me comprometo seriamente con esos temas. El libro que acaba de salir es un libro hermoso. Y vamos a hablar de eso, César. Sí. Te prometo que vamos a hablar de eso. Aquí me están pidiendo segunda, tercera y hasta cuarta parte del programa. Nos dice Óscar Alvarado. Gracias, Óscar, y gracias a todos. Gracias, César Indiano, por acompañarnos. Gracias a todos por estar en sintonía de Radio América. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento. ¡Hey!